Buenas tardes. ¿Cómo están chicos, chicas? Hola, buenas tardes, profe. Bien, bien. Hola, hola. Buenas chicos. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, profe, fuerte y claro. A ver, creo que yo tenía el parlante en silencio. Ya, ahí sí. Voy a abrir la PPT para partir la clase de hoy día. ¿Cómo les fue con el trabajo, chiquillos? ¿Lo pudieron hacer? Ya. Grace dice que está en la plataforma. Sí, sí, sí. Ya. Ya. Yo voy a ser el profesor que revise el trabajo, ¿vale? Bueno, todos los trabajos que tengan que entregar. Así que yo voy a ser el profesor corrector de la asignatura. Vamos a compartir la presentación. Ya, y nos toca hoy día el módulo 3 que corresponde a la implementación de estrategias de mejoras, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ya, perfecto. A ver, vamos a dejar el chat a la vista para los que siguen a través del chat. Ya, entonces, con implementación de la estrategia de mejora. Ya, hoy día lo que vamos a ver está enfocado en lo que son la estandarización de los procesos, ya que es la calidad y la orientación de los clientes, y vamos a ver herramientas de mejora continua. Ya, yo creo que ahí es donde varios de ustedes han trabajado con alguna de ellas. La normativa de calidad, como dice ahí, los tiempos actuales nos demandan, nos obligan a trabajar en base a estas políticas. Ya, es algo impensado que no la usemos, sobre todo cuando estamos trabajando en empresas grandes, ¿ya? Quizás las empresas pequeñitas, empresas familiares todavía, les cuesta un poquito más adoptar estos protocolos de calidad, ¿ya? Muy difícil que implementen alguna normativa, salvo que algún cliente se las pida, ¿ya? Hay mucho retail, supermercados, que llegan, ¿cierto?, a estos pequeños, a estas pequeñas empresas con el fin de hacer tirar para arriba el producto. Ya son como una ventana, ¿cierto?, donde, donde estos pequeños empresarios pueden, ¿cierto?, presentar sus productos y, y hacerse conocidos. Entonces, quizás ahí el retail les exige alguna normativa, ya que generalmente normativas internas de ellos, para poder presentar un determinado estándar, ¿cierto? Eh, con cosas básicas, que por ejemplo, que el producto tenga fecha de elaboración y fecha de vencimiento. Ustedes pueden decir, pero es como obvio cuando nosotros tenemos un producto, compramos un producto perecible, ¿cierto? Que tenga estos datos. Bueno, pero hay pequeños productores que no lo tienen adaptado, ¿cierto? Porque dicen, no, mi producto se puede almacenar, ¿cierto? X cantidad de tiempo. Bueno, pero cuando yo empiezo a vender ese producto, ¿cierto? En supermercado,
el supermercado me exige, ¿cierto? Que el producto que yo esté vendiendo, que yo le esté entregando al cliente, venga al menos con fecha de elaboración y fecha de vencimiento. O fecha de elaboración y cuántos días dura, ¿ya? También es una opción. Entonces, los tiempos actuales nos están demandando a nosotros, cuando tenemos una empresa, eh, enfocarnos en la calidad, ¿ya? Aplicar una normativa. Como dice ahí, velocidades de gestión cada vez más alta, exigencias por parte de los mercados y los clientes. Ya el perfil del cliente no es el perfil del cliente de hace 10 años atrás, o inclusive podría decir que el perfil del cliente actual es muy distinto al perfil del cliente eh, pre-pandemia, ¿cierto? No sé, por decirlo de alguna forma, un ejemplo súper básico que antes de la pandemia nosotros el delivery no estaba muy... de hecho, imagínense, la palabra delivery no era muy común. Hoy día, no sé, mis papás saben lo que es delivery, ¿ya? Entonces, ha sido un cambio súper importante. Pero pre-pandemia, nosotros igual estábamos acostumbrados a que los tiempos de reparto fuesen un poquito más amplios, ¿ya? En pandemia y post pandemia nos acostumbramos al despacho dentro del día, ¿cierto? Inclusive el supermercado hizo esa modificación. Hoy día el supermercado tú puedes comprar, no sé, hasta las 4 de la tarde a través de la aplicación y lo puedes recibir hasta las 8 o 9 de la noche en tu domicilio. Entonces, también el cliente cambió, ¿ya? Y las empresas, ¿cierto? Tienen que empezar a adaptarse a esos cambios, a aplicar estrategias. Marco puso ahí número de lote. Ya también, ¿cierto? Volviendo un poquito atrás, no había leído el chat. Cuando tenemos algún producto y son un poquito artesanales, ¿cierto? Una empresa familiar, claro, cuando el retail nos dice, ya, yo vendo tu producto, pero fecha de elaboración, fecha de vencimiento, de ahí número de lote, para hacerle un poquito de trazabilidad en caso de, ¿cierto? Pero eso es un poquito el tema de la gestión hoy en día. Y la semana pasada estuvimos hablando de lo que era la estandarización. Eh, Entonces, ¿ustedes se recuerdan un poquito qué era la estandarización? Hablamos, ¿cierto?, de algo estándar, ya que está muy ligado a lo que es la calidad. Grace dice los parámetros de un producto. ¿Alguien más opina algo distinto o quiere complementar la respuesta de Grace? La adaptación de un producto con características precisas del cliente. Marco dice característica de un producto o servicio con objetivo. Un modelo de un producto, dice Juan. Nosotros habíamos dicho de que la estandarización viene, ¿cierto?, a garantizar de que un servicio o un producto siempre cumpla con ciertos requisitos, ¿ya? No sé, imagínense la industria de las balanzas, o sea, yo no puedo hacer un modelo de balanza y que todas las balanzas y todas las balanzas de ese modelo, ¿cierto?, sean distintas o que tengan una variación, eh, o que tengan distintos componentes, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de estandarización a nivel industrial, por ejemplo, trato de que, diciéndolo muy básicamente, que cada pieza que se fabrica, ¿cierto?, en una línea de producción es exactamente idéntica a otra, ¿ya? Entonces yo puedo fabricar 10.000 piezas de un modelo, a lo más voy a tener alguna, ¿cierto?, que por algún leve detalle en la construcción va a ser distinta, pero esos pueden ser, ¿cierto?, una condición subestándar, porque, no sé.
En ese momento se quebró una broca, ¿cierto? Una guía y el perno que estaba haciendo salió con algún defecto. Pero existe un determinado porcentaje, ¿cierto?, de falla que está dentro de los parámetros, pero el resto va a salir exactamente idéntico. También, ¿cierto?, la estandarización viene de la mano de normas que me ayudan, ¿cierto?, a que si esta norma la aplico en un continente, la aplico en este otro continente, la aplico en otro continente, todo lo que se fabrique, independiente que estén separados por miles de kilómetros, por distintas industrias, por distintos trabajadores, al seguir, ¿cierto?, esta norma de estandarización, vamos a tener un producto exactamente idéntico. Habíamos dicho el otro día, por ejemplo, la fabricación de aceros, ¿ya? Existe una norma, ¿cierto?, AMSA que me dice qué características debe tener, ¿cierto?, mecánicas un determinado metal para poder fabricar, no sé, un fierro de construcción. Entonces da lo mismo donde lo compre porque si yo lo fabriqué bajo esa norma, ¿cierto? Cumple con los mismos estándares. Es un poquito eso. Entonces, complementando lo que es la estandarización, debemos saber que la estandarización, o para poder lograr la estandarización en una empresa, en una industria, primero tenemos que contar con materiales, maquinarias y equipos, ¿cierto? Eso es súper importante. Eh, no sé, fabrico masas, ¿cierto? Eh, para una marca X, no sé, ideal, ¿cierto? Yo no puedo estar cambiando las materias primas, los materiales, ¿cierto? Semana tras semana estarle comprando harina a un proveedor, estarle comprando harina a otro proveedor, ¿cierto? Estar comprando levadura en distintos proveedores o estar cambiándolos constantemente. ¿Por qué? Porque voy a estar perdiendo mi estándar. Entonces, las materias primas eh, deben ser parte de la estandarización. Ahora, ¿qué hace una empresa grande cuando necesita tener dos o tres o crear un cuarto proveedor de una misma materia prima? Bueno, primero que nada, exigirle a este proveedor cuáles son las características del producto que yo quiero comprar, pero adicional a eso, pido muestras para poder hacer ensayos, ¿cierto? Y poder probar eso. Por ejemplo, en la industria de los morteros, del cemento, ¿ya? Eh, existen laboratorios dentro de las fábricas de cemento, ¿cierto? De morteros, para hacer pruebas. Entonces, no sé, eh, a ver, tengo la fábrica en Santiago y la arena que compro la traigo del norte, no sé, Antofagasta, mm, Copiapó, etcétera. Y después vendo mi producto en el norte, pues. Entonces, puta, tengo que comprar la arena en el norte, traerla para acá, procesarla, hacer el mortero y después, ya el mortero envasado, regresarlo, ¿cierto?, hacia el norte. Entonces, ya, ¿cómo reemplazo la arena que traigo desde el norte por otra arena, ¿cierto?, que a lo mejor esté, o sea, máximo en La Serena, ¿ya? Para poder disminuir el costo, ¿cierto?, de producción. Traigo muestras, hago pruebas en los laboratorios y, ¿cierto? Em, buscan llegar a al mismo grado de dureza, ¿cierto? Que tenga la misma capacidad de escurrirse cuando la abierto sobre un molde, por ejemplo. Entonces se van haciendo esas pruebas antes de poder decir voy a cambiar de proveedor. Entonces se hacen validaciones. Con la maquinaria también es súper importante tener una máquina que me permita hacer, ¿cierto?, muchas unidades de un producto con las mismas características, ¿ya? No sé, eh, los palos de escoba, por ejemplo. Antes de tener una máquina, por ejemplo, una empresa tenía una persona que estaba con un cuchillo, con una serie de herramientas, tallando, puliendo, ¿cierto?, los palos para poder lograr un palo lo más recto posible, liso en su superficie, que pudiese usarse para armar escoba. ¿Cómo puedo hacer que siempre los palos de escoba tengan la misma característica? Bueno, me compro un torno. Me compro un torno y tengo el juego de piezas, ¿cierto?, que me van a permitir fabricar un palo de escoba que tenga un diámetro determinado, perfectamente liso, ¿cierto?, y derecho.
De esa forma voy generando la estandarización. Otra cosa, tengo que corregir ahí, me quedó mal escrito, la metodología, ¿ya? Y procedimientos de trabajo. No saco nada con tener maquinaria, ¿cierto? Comprar siempre los mismos materiales si no existen metodología o procedimientos, ¿ya? Si la persona que está preparando el batch, ¿cierto? Para hacer el pan ideal, toma los materiales y los saca al ojo, ¿cierto? Y sin pesarlos los vierte sobre una batea, etcétera, y todos los productos o cada batch, ¿cierto?, de masa es totalmente distinto uno de otro. Las fichas aportan la estandarización, correcto, como dice Tania. Marco hizo un paso a paso, un instructivo. Eso es un procedimiento de trabajo, ¿ya? Eh, por ejemplo, acá en Chile hay una planta de cajas de cambio, creo, de Renault. Yo no tenía en mis datos que en Chile todavía se fabricaran piezas de vehículos, ya, pero sí lo hay. Creo que está en la quinta región, no sé si para el lado de San Felipe, Los Andes, por ahí puede ser, ya. Existe una fábrica de Renault que fabrica cajas de cambio, ya. Y se mandan a Brasil, Argentina, Colombia, todos los países donde se ensamblan los vehículos. Pero las cajas de cambio se salen hechas de Chile, salen enteritas, llegar y montarlas en los vehículos. ¿Ya? Entonces, los procedimientos de trabajo que tiene Renault Chile para fabricar sus cajas de cambio, inclusive te dicen cuántos pasos tienes que dar tú con una pieza en tus manos hasta llegar al siguiente mesón. Creo que le había dado el ejemplo en la primera o la segunda clase. ¿Ya? Entonces, hasta eso está estudiado, una para ser más eficiente y otra para el tema de estandarización. Están así de afinados ciertos procedimientos que tiene Renault Chile. Bueno, conocimiento y habilidad del personal, eso está de la mano con la capacitación, ¿ya? Yo puedo tener materiales, puedo tener maquinaria, puedo tener una metodología y un procedimiento de trabajo, pero si el personal no tiene conocimiento, habilidades, ¿cierto? No me sirven de nada. No saco nada con tener todo lo que ya les nombré, por ejemplo, en Renault, si es que el operario no sabe la diferencia entre un tornillo y un perno, ¿ya? Porque el procedimiento puede decir, introduce el perno, ¿cierto?, en la rosca y él, sin saber que un perno o un tornillo, puede pescar un tornillo e insertarlo en la rosca. Entonces, ya, tiene que existir un conocimiento. Eso es vital para poder tener un proceso, ¿cierto?, de estandarización. ¿Y cuáles son los beneficios que nos trae esto? A ver, Grace aquí me dice, la sección de calidad en mi trabajo, ya, cada vez que llegan las bobinas de papel, fibra sólida de cartón, ellos deben cortar un pedazo de 45 por 45 y medir la humedad. Si están los parámetros para troquelar los tabiques o separadores, pasan la aprobación para irse a máquina. Ya, entonces ahí hay un control, ¿cierto?, de calidad. Nosotros habíamos dicho también de que el control de calidad siempre debe existir en todo momento. Aparte de todo lo que nosotros podemos tener en la empresa, ¿cierto? A través de la estandarización de los procesos, podemos tener los protocolos, eh, podemos tener, no sé, la política, ¿cierto?, de calidad, estar aplicando las normas, pero si no existe un control de calidad antes, durante y después en los procesos, no sirve de nada, ¿cierto? Nosotros en el tema del papel, ¿cierto?, para hacer estos tabiques o separadores, no sacamos de nada con asumir de que se están siguiendo los protocolos si no estamos verificando. Podemos procesar cientos y cientos de kilos de papel y al final darnos cuenta de que lo que hicimos estaba mal. Pérdida, ¿cierto? Entonces, la estandarización nos lleva a la disminución de pérdida, ¿ya? A una cultura empresarial, eso es súper importante, ¿ya? Porque, no sé, hay empresas donde al operario, por ejemplo, le da lo mismo cómo queda el proceso, ¿ya? Eh, la cuestión es llegar a una hora, marcar tarjeta, hacer pasar el día, marcar tarjeta en la tarde, irse para la casa y que así pasen los 30 días del mes para poder recibir el sueldo. Cuando nosotros trabajamos, ¿cierto? Asumimos una normativa de calidad, pero también se genera una cultura empresarial, ¿ya? Y eso va de la parte con el conocimiento y la capacitación.
el operario es totalmente consciente de qué significa no estar cumpliendo los parámetros establecidos, ¿cierto? En los procedimientos de trabajo. No sé, voy a llevarlo de nuevo a la empresa donde yo trabajo. Nosotros cuando hacemos un llenado de cámaras con el sustrato donde crece el champiñón, dice que debe tener una altura de 40 centímetros, ¿ya? La cama de compost que está ingresando en la estantería, ¿ya? Si el operario eh, no regula bien la altura y está entregando 42 centímetros, lo que va a pasar es que la última estantería no va a contar con la cantidad de materia, ¿cierto? Materia prima necesaria para salir completa, porque están calculadas que a 40 centímetros vamos a completar la cámara y no van a sobrar productos. Entonces, si le mete más centímetros de altura, ya nos va a faltar producto. Y si le pone menos de 40, nos va a sobrar producto. Entonces, ¿qué hacían los operarios antiguamente? Sobraba producto para callado y lo botaban a un contenedor de basura. ¿Ya? Eh, entonces, ¿qué pasaba? Eh, por eso deben haber objetivos, dice cumplimiento de producción y de calidad. Mucha merma, dice Grace. Entonces, a nosotros, ¿qué nos pasa en la producción? ¿Ya? Como trabajamos con material orgánico, ¿ya? La masa de sustrato a 40 centímetros genera una reacción, ¿cierto? Que genera calor y el calor, ¿cierto? Es lo que te permite o es la energía que necesita el champiñón para crecer. Si tú le pones menos de 40 centímetros, no va a tener la energía suficiente para poder rendir lo que dice el proveedor. Son X kilos de champiñón por metro cuadrado de cultivo. Y si le ponís más altura, estáis metiendo mucha masa, ¿cierto? Y mucho calor también perjudica el crecimiento del hongo y también te va a entregar menos cantidad. Entonces, existe una cultura empresarial. Hay muchas empresas donde el operario que no tiene nada que ver con un proceso está pendiente de si se está haciendo o no se está haciendo, ya porque lo tiene muy interiorizado. Y obviamente la reducción de la variabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, nuestra tasa de variabilidad, ¿cierto? Entre las muestras que se tomen de un producto va a ser muy pequeñita. Eso quiere decir que la dispersión, ¿ya? de los valores en un gráfico, ya tomo 100 productos, ¿cierto? De, no sé, de palos de escoba y los mido, ¿cierto? Entonces voy a hacer que esa variabilidad, que uno mide 1 metro, el otro mide 1 metro 1, el otro mide 99 centímetros, 99,7, 90, ¿ya? Entonces se genera una variabilidad y se genera una dispersión. Los puntos están todos separados porque no están, ¿cierto? Todos los valores en el mismo, o todas las muestras no están dentro del mismo valor. Entonces, cuando nosotros hacemos estandarización, ya generamos eso, una reducción de la variabilidad. No sé si les pasa, por ejemplo, en la industria de los pollos, ¿cierto? En la industria del salmón, que el salmón debe, me imagino, ¿cierto? Un determinado tamaño, un determinado peso. Entonces, también deben tener técnicas, ya, o procesos, o maquinaria que le permite, ¿cierto? Que los salmones tengan un cierto tamaño, ¿no? No sé, Profe, dígame. bueno, es que, por ejemplo, son tres tipos de proceso el salmón. En agua dulce, que es como el pescado pequeño, ya que de la ova hacia, y crece hasta un cierto tamaño, creo que hasta 350 o 500 gramos, y de ahí se traslada a agua mar. Y de Mm. ahí, en proceso de agua mar, ya va a depender igual de la especie. em, También tiene que cumplir con un cierto tamaño para empezar a hacer la cosecha. Y por lo general, creo que el salar, que es una de las especies que se trabaja, está entre 4,5 kilos puede llegar hasta 6 7 quizás. Y llegando a la planta de proceso del proceso de lavado se calibra. Entonces, dentro de la planta de proceso ya genera esta gama de calibres que va a depender a dónde el comercial lo venda, por ejemplo, de 12 a 14
Va a depender el calibre y a qué cliente lo vendan. O también va a pasar a otro proceso que es como un fileteado. Y así pueden haber otros subprocesos que del filete se haga porciones y así sucesivamente pulpa y vitampiés y otros subproductos. Pero Ya, sí, por ejemplo, de agua dulce pasa con cierto pesaje, creo que es 350-500. La verdad es que ese dato no lo manejo. Y en agua mar ya crece y llega hasta estos 4,5 kilos, 5, 6, incluso 7 kilos para ya entrar a, a- a que lo maten y se vaya a una planta de proceso para ser procesado como según lo que se venda, pues según lo que le destinen, ya sea como H-ON, HG o filete. ya, perfecto. Ya se entiende. Claro, es un poquito más complejo porque están trabajando con un producto vivo y no lo están fabricando en una máquina. Ya, entonces, claro, ahí va a haber una variabilidad un poquito más amplia. Pero ahí Marco dice, sí, con el tema de la alimentación se calibra el peso y porte. Ya, pero a lo que voy yo con la pregunta es que ustedes cuando dicen, vamos a cosechar los salmones, eh, van a salir dentro de estos rangos que tú me dices, de entre 4,5 kilos a 6 kilos, y no va a parecer que van a cosechar y van a salir unos salmones chiquititos entre medio, ¿cierto? Tampoco van a salir unos extremadamente grandes, o quizá ocurra, pero claro, la tasa de incidencia en esos casos es bajita, ¿o no? Sí, Profe, por el tema de perfecto. los Bien. pollos se ve por el tema del nacimiento y la alimentación. Entonces, en base, si al final todos los pollos comen lo mismo y todos los pollos tienen los mismos días, hay un calibre de un rango, no sé, pues con 42 días más o menos, pesan entre 2,8 kilos y 3,3 kilos. Y Ya, ahí desde granja se traen a la faenadora y ahí ya tenemos un calibre más o menos, tenemos un calibre del pollo y en base a eso se hace toda la faena. ya, Así que perfecto. el tema de la ave es netamente alimentación y luz. De ahí donde van jugando la tecnología. Desconozco mucho lo que es granja, pero yo trabajo acá en Matadero. Pero Ya, en base no sé, pues le hacen más días, le dan más luz, comen o quieren que duerman más y atrasar, sobre todo cuando vienen feriados largos, ahí tienen que aplicarle menos luz para que el pollo no coma tanto y no crezca tanto y después tengamos unos pollos de 5 kilos que no somos, las máquinas no están hechas para eso. Así que ya, así por van ejemplo, ahí jugando. ustedes los fines de semana, cuando son fines de semana largos, no los trabajan, y con eso controlan el crecimiento del pollo, haciéndolo dormir más, ¿cierto? Claro, se hacen dormir más, menos luz o más luz, pues depende de la necesidad que tengamos. Si actualmente se están faenando donde trabajo yo 210.000 pollos al día. 210.000 Entonces, pollos. 210.000 pollos, tenía no sé, una velocidad estándar de 205 pollos por minuto faenado y trozado, lineal. Wow. Una pregunta súper off topic, sí, fuera de esto, pero ahora que tocó el tema de los pollos, ¿Cómo lo ¿por qué, mata? no, por qué los pollos asados cada vez son más chicos y son más caros? En los supermercados ahora son así unos pollitos, antes eran así unos pollos asados. Sí, lo que pasa es que el tema del el insumo subió tanto, el insumo todo. De hecho, el pollo está súper caro porque el maíz subió. Y si sube el maíz, todo el resto tiene que subir. A ver, ¿Sí? era eso, siempre me llama la atención, antes eran así unos pollos asados en los supermercados, ahora son así unos pollitos asados. Da pena. Sí, de hecho, donde trabajo yo no faenamos ni se venden pollo enteros. Es todo trozado y deshuesado. Ya como para carnicería, ¿o no? No, para exportación. Y claro, y el trutro que queda acá en Chile no va. Que el Ya, ¿y los pollos trutro, congelados también lo hacen ustedes? sí, congelado y fresco. Ya, bueno. Así que tenemos, no sé, pues nosotros, yo trabajo en la sección de embalaje de línea de trutro y estamos generando 212 kilos por minuto de producto de trutro, terminado, así encajado. 212 kilos De trutro de por trutro minuto. por minuto. Sí, pues tenemos una velocidad las cajas vienen en promedio 11 kilos, entre 10,5 y 11,5 y estamos generando 22 cajas por minuto. A ver, calculadora.
Sí, ¿Y trabajan todo el día? sí, pues trabajamos el turno de mañana 7,5 y el turno de tarde 7,5 el turno de mañana, de lunes a sábado, y el turno de tarde 9 horas, con de lunes a viernes. En el día entonces están haciendo 16,5 horas. Sí, por... O sea, están haciendo 3,5 toneladas al día. No, le falló la calculadora, Ah, no, profe. pues más, pues. Lo No, saqué por no, hora nomás, pues. sí, Eso por minuto. sí. O sea, Nosotros por estamos haciendo 60. Son, 22 por 60. Nosotros la velocidad es 1320 cajas por hora. Por 11 kilos son 14.500 kilos por hora. Por 16,5. 240 estamos haciendo. Aprox 200, de triple. 240 toneladas Sí, 240.000 kilos. al día. Y al día, sí. Y trabajan, chuda. Y lo mandan para dónde va. No, el trutro se va, el 100% queda acá en Chile. Y de nosotros abastecemos solamente de La Serena hasta Puerto Montt. De ahí para arriba hay otra planta que es la planta de Arica, que abastece el resto de la zona norte. Wow, de verdad me dejaste. Sí. No, sí, estamos faenando Bueno, harto. Ahora no, hay no que se compara ahora con. hay que ser más eficiente porque ya el lunes 21, creo, partimos con una hora menos semanal. Sí, po. Desde el 44 26 en horas. adelante ya se parte con una hora menos. Sí, sí que al final la empresa decidió bajar 10 minutos por día. Van a salir Al 10 final, minutos antes todos los días. sí. Chuta, pero no es relevante para el trabajador. Bueno, eso es otro tema, pero No, pero ellos es ya otro tema, no pero lo van a es sentir, po. semanal. Es semanal, una hora menos semanal. No, hay otra empresa que yo tengo un amigo que le aumentaron la colación, que también es legal, po. Se tomaba 45 minutos y le dijeron tómate 55 minutos, salía a la misma hora y entraba a la misma hora. Claro, claro. No, en la empresa donde trabajo yo optamos por darle el último día hábil, o quitarle una hora al último día de trabajo. Bueno, bueno, Sí. Bueno, ese es un tema de la flexibilidad, entonces, bueno para algunos, malo para otros. claro, entonces ahí es donde sale el tema de la eficiencia. Tenemos que ir faenar igual 210.000 pollos al día, pero una En hora menos menos. tiempo. Sí. Ya, bueno. No, nosotros, por ejemplo, en el caso del champiñón, nosotros sacamos 3 toneladas diarias de champiñón. No se compara con los kilos de pollo que se producen, ¿no? No, por eso yo preguntaba, no sé, la pasada, si era la fábrica de champiñones de Concón, que también es de la misma empresa donde trabajo yo. Claro, con debe estar sacando, no sé, unos 10.000, 15.000 kilos diarios. Me imagino debe estar como en esa cifra. Porque Abrantes, que es la más grande, está con 25, 30 toneladas diarias. Pero no Sí, se compara porque ustedes son solamente tutos, po. sí, pues, y aparte nosotros en la planta también faenamos pavos. Ya, Entonces estamos faenando como 5.000 pavos diarios, que es como nada de lo que, pero son 3 veces a la semana. increíble. Gracias, chiquillos, por su testimonio. Sigamos entonces. Bueno, existe la calidad, ¿cierto? Y la satisfacción del cliente, que es súper importante, ¿ya? Eh, entonces, cuando nosotros hablamos de que estamos ofreciendo un producto de calidad, esa calidad o esa propuesta que nosotros estamos haciendo tiene que ir de la mano con la satisfacción del cliente, ¿cierto? Y la orientación a los clientes. Hacia allá apunta. Bueno, tenemos objetivos internos dentro de una compañía que la calidad, ¿cierto? Nos va a ayudar a mejorar nuestros procesos internos, a la reducción de pérdidas, ¿cierto? Menor variabilidad, eso se va a traducir, ¿cierto? En menos gasto y más utilidades. Pero la calidad también está enfocada hacia el cliente, que es definitivamente quien nos está comprando, ¿cierto? Nuestro producto o está contratando nuestro servicio. Entonces, la ISO 9001 nos dice cómo podemos medir la satisfacción del cliente y primero dice identificar lo que indica la satisfacción del cliente, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso?
hacerme las preguntas necesarias, ¿cierto? Em, con la cual yo espero una respuesta que me va a entregar información. Entonces, cuando yo hago el primer paso, tengo que tener claro cuál va a ser la pregunta que le voy a estar haciendo, ¿cierto?, al cliente para poder medir la satisfacción. Segundo, me dice la ISO que tengo que fijar una fecha de inicio y una fecha de finalización. Entonces, voy a hacer una encuesta y esa encuesta tiene un inicio y tiene un término. Algo totalmente obvio en todo caso. Después, encontrar un método de recogida de datos del cliente. Y ahí aquí existen muchas opciones. Tenemos plataformas web, ¿cierto? Un código QR en la boleta donde te dice, escanea el código, responde la encuesta y obtén un hot dog gratis, por ejemplo, en Doggy, ¿cierto? En un negocio de comida rápida. Llamados telefónicos, ¿cierto? No sé. Me pasa mucho, yo en la empresa cuando tenemos algún problema llamo a la compañía de electricidad, dejo, ¿cierto? O informo cuál es el problema que tengo. Una vez que resuelven el problema, los técnicos, los contratistas de la compañía, me aparece, ¿cierto? O me mandan un mensaje de texto o me llaman para tener una retroalimentación de cómo fue el servicio. ¿Sí? Eso está asociado a la satisfacción del cliente. Luego, ¿cierto? Una vez que ya tienes los datos recogidos y los analizas, tienes que crear soluciones para mejorar la satisfacción del cliente siempre y cuando, ¿cierto?, las respuestas sean más negativas, ¿ya? Aunque no tenemos que entender las respuestas que entregue un cliente como tal, no son negativas, ¿ya? Eh, Toda respuesta que nos pueda dar un cliente, ¿cierto?, en esta encuesta, tenemos que tomarlas como una crítica constructiva. A través de esa crítica constructiva, nosotros tenemos que plantear soluciones. Esas tienen que estar, ¿cierto? O tenemos que responsabilizar a ciertas personas o a ciertos departamentos. Por ejemplo, nosotros que producimos champiñones, producimos pollo, producimos salmón, eh, recogemos esas sugerencias, ¿cierto? Creamos soluciones, pero esas soluciones tienen que estar responsabilizadas en alguien, no sé, en el departamento de mantenimiento, por ejemplo, para que las máquinas no pierdan su estándar y aseguren la calidad del producto en los jefes de producción, que son los encargados, ¿cierto?, de que se cumplan los procedimientos de trabajo como corresponden, ya, al departamento de adquisiciones para que asegure que el producto, las materias primas que estamos adquiriendo son siempre las mismas, en la sección, ¿cierto?, departamento de control de calidad. Entonces tenemos que definir responsabilidades. Y luego diseñar un plan de seguimiento a la satisfacción del cliente. Eh, entonces, métodos y formas para poder hacer esto, para poder orientar, ¿cierto?, la calidad hacia el cliente, hay muchas. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, las leches, ¿cierto? Eh, Aquí no le ha pasado que abre una leche que todavía no vence y la leche está descompuesta. Entonces, atrás aparece un número en la caja, uno llama, le hacen un par de preguntas, entrega los datos para la trazabilidad del producto. Y a veces lo llaman de vuelta y le piden sus datos, su dirección y le van a dejar a la casa, no sé, la leche que se le echó a perder o a veces un poco más que eso, ya, no sé, 6 leches y otros productos más. Háganlo, a mí me ha pasado con la leche de mi hijo, salen malas y a veces mandan una bolsita con muchos más productos de lo que era lo que se echó a perder. Entonces, eso está orientado y eso es parte de la ISO 9001. ¿Ya? Nosotros también hablamos la clase pasada acerca de la mejora continua. ¿Ya? Como lo hice ahí, un componente fundamental para poder lograr un nivel de excelencia en los procesos internos. Cuando nosotros llevamos, ¿cierto?, nuestros procesos internos a un ciclo de mejora continua, nosotros lo único que estamos haciendo es mejorar, ¿cierto?, subir el nivel cada vez más. ¿Ya? Siempre se puede mejorar, eso hay que tenerlo súper claro, ¿ya? Pero también tenemos que tener claro hasta qué punto lo vamos a llevar. Y eso lo definen las políticas de la empresa. Porque la mejora continua también está asociada a un costo, ¿cierto? ¿Qué herramienta tenemos nosotros para la mejora continua? Por ejemplo, el ciclo de Deming. ¿Han escuchado o han leído? Me imagino que ustedes han estado estudiando acerca del ciclo de Deming, ¿cierto? El Planning, Do It, eh, el CERA
de validar, era el check, ¿cierto? Y el A de actuar, ¿cierto? En español es el planificar, hacer, verificar y actuar. Marco dice, tenemos el método Kaizen, las 5 S, tenemos el análisis de valor, ¿ya? Que esto no tiene nada que ver con la propuesta de valor, ¿ya? Esto es el análisis de valor, que es analizar el valor de lo que yo estoy haciendo para ver en qué punto nosotros podemos disminuir el valor de algún equipo para poder mejor, ¿cierto? Aplicando nuestra mejora continua, seguir manteniendo el estándar de calidad. Los 5 porqués, ¿ya? Eh, los 5 porqués quiere decir que eh, yo, si me pregunto 5 veces por qué puedo llegar a la raíz de un problema. O sea, los salmones no tienen el tamaño que corresponde. ¿Por qué? La idea no es responder con con una respuesta muy relacionada a la pregunta, ¿ya? ¿Por qué no salieron del tamaño que corresponden? Porque faltó alimento. ¿Por qué faltó alimento? O sea, eh, la máquina dosificadora no funcionó. ¿Por qué no funcionó la máquina dosificadora? Porque no tenía electricidad. ¿Por qué no tenía electricidad? Porque se cortó la luz. ¿Por qué se cortó la luz? Porque hubo un accidente y quedó toda la zona sin energía. Listo. Respondimos la pregunta de por qué los salmones no salieron con el tamaño. Un ejemplo súper burdo, chique, no me digan nada los que trabajan en la industria. ¿Ya? En la empresa se usa mucho el 5 porque en la investigación de los accidentes. Claro, sí. Hubo un accidente. ¿Ya? Se cayó una persona de altura. ¿Por qué? Porque no tenía el arnés. ¿Por qué no tenía el arnés? ¿Cierto? Porque se le olvidó. ¿Por qué se le olvidó? Porque lo mandaron a hacer un trabajo apurado. Puede ser una opción. Otro por qué, porque, no sé, tuvo problemas en la casa y andaba con la cabeza en otro lado. Y ahí ya cortamos, o sea, ahí con menos de 5 por qué llegamos a a una respuesta, ¿ya? No necesitamos ir porque tiene problemas en la casa. A la empresa no le interesa porque el trabajador solamente le interesa saber que el trabajador venía con problemas, y eso lo desconcentró, no se puso el arnés y se cayó, ¿ya? Eh, y se dice que no más de 5 porqués, porque si no, claro, vamos a seguir llevando y nunca vamos a terminar. Siempre va a haber un por qué, ¿cierto? Ocurrió algo. A veces llega hasta solo 3 por qué, correcto. Como les digo, porque cuando ya se identifica la causa no necesitamos seguir hilando más fino, si no nunca se va a detener. Existe otro también que es el Ichikawa. ¿Ya? Ichikawa también nos permite hacernos preguntas, pero en distintos aspectos. ¿Ya? La máquina falló, la analizamos desde el punto de la operación, desde el punto de calidad, desde el punto de los materiales, desde el punto de los procedimientos, desde el punto de la persona. ¿Ya? Ahí está, método, material, operación. Eso es Ichikawa. También nos ayuda como herramienta a la mejora continua. Bueno, tenemos el Lean Manufacturing, ¿cierto? Que esto está asociado a la mejora continua. Es uno de los pilares de la mejora continua, ¿cierto? Y tenemos el Six Sigma, ¿ya? Muy utilizados. Entonces, dentro de estas, chiquillos, hay muchas más herramientas, ¿ya? Así que va a depender qué es lo que la empresa, ¿cierto? Adopte para la mejora continua. ¿Se pueden trabajar con varias? Sí, se pueden tomar varios tipos, ¿cierto? Eh, Desde el punto de vista de mantenimiento, por ejemplo, tenemos el análisis de causa raíz, ¿ya? Que son muy utilizados, que es para poder determinar por qué una máquina siempre está fallando constantemente o cada cierto tiempo me ocurre el mismo problema. Entonces, ahí hacemos un análisis causa raíz, ¿ya? Y eso está asociado también a lo que es la mejora continua, ¿ya? Marco dice, de hecho, en la empresa hay un área de mejora continua. Me imagino, una empresa del tamaño, ¿cierto?
de Aristía debe tener un departamento de mejora continua. Aparte que son empresas con una trayectoria de muchos años, décadas, entonces eh, tienen que entender que el concepto de gestión de la calidad lleva al menos ya 70 años. Entonces, empresas muy longevas, como la empresa de los pollos, ¿cierto? Han pasado por todas las etapas, ah, y han tenido mucho tiempo y los recursos para poder estar implementándolas. Aquí vamos a analizar un poquito, ¿cierto?, en detalle lo que es el ciclo PDCA, ¿cierto? Que es planificación. Ya, esta es una de las herramientas entonces para eh, la gestión de la calidad. Lo primero que tenemos que hacer es identificar, diagnosticar e identificar el problema y posteriormente elaborar un plan de mejora para el proceso. O sea, eh, no sé, eh, tenemos problemas con la iluminación de los pollos, ¿cierto? Que es la que los activa para que puedan comer. Entonces, diagnosticamos el problema, ya, lo tenemos identificado, tenemos problemas con la iluminación, pero tenemos que diagnosticarlo. ¿A qué se está debiendo esto? Ya, una vez que identificamos y diagnosticamos, ya el problema de la iluminación se debe a esto. Entonces, elaboremos un plan de la mejora continua. ¿Ya? Eh, ¿Qué plan puede ser? Si identificamos, quizás sea el cambio de luminaria. A lo mejor estamos utilizando una marca, ¿cierto?, que no garantiza el funcionamiento por X cantidad de horas bajo el ambiente, ¿cierto?, en el que se crían los pollos. Poner un ejemplo. Entonces, y diagnosticamos, identificamos y elaboramos el plan de mejora. Vamos a reemplazar los tubos, ¿cierto? Asumiendo que son tubos fluorescentes. Vamos a reemplazar la luminaria por una de X modelo. Después vamos a hacer. Eso quiere decir que en esta fase, como dice ahí, se aplica lo planificado. Pum, vamos y reemplazamos la luminaria. Hacemos pruebas que confirmen la hipótesis, porque mi hipótesis es que, ¿cierto? En función del diagnóstico, que el tipo de luminaria es la que está entregando las fallas, ¿cierto? Es la que no me garantiza la cantidad de horas de funcionamiento. Entonces cambio la luminaria y verifico, ¿cierto?, si es que la hipótesis es verdadera. Luego de eso, debemos hacer un check. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hemos realizado hasta el momento se debe verificar. ¿Para qué? Recolectar datos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pescamos los registros de mantenimiento y vemos cuándo se cambiaron las luminarias. ¿Ya? Y vemos si es que llevan, ¿cierto?, las horas de funcionamiento que nosotros esperamos. Analizamos, dice, comprobamos los resultados obtenidos una vez que se hayan realizado los cambios. Y posterior a eso, ¿qué hacemos? Actuamos. Y aquí tenemos dos caminos, ¿ya? Dice, una vez que las tres fases anteriores han sido aplicadas, se deben, ¿cierto? Se pueden obtener dos situaciones. La primera es que se cumple lo que nosotros planificamos, ¿cierto? Eso quiere decir que identificamos problemas, planificamos el reemplazo de las luminarias, actuamos, ¿cierto? Perdón, hicimos, reemplazamos las luminarias y luego verificamos. Efectivamente, las luminarias han cumplido con las horas que nosotros exigíamos o lo que decía el fabricante, inclusive con más. Por ende, al actuar, nos encontramos con eso. Se cumple la planificación, perfecto. Y lo otro es que sea imposible validar la hipótesis, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Los tubos siguen durando la misma cantidad que los anteriores o inclusive menos. Eso quiere decir que la hipótesis era falsa y lo que debemos hacer nosotros es volver a hacer el ciclo de Deming, ¿ya? Y tenemos que partir con la planificación, que es el primer paso de este ciclo, pero obvio le tenemos que poner un poquito más de ojo. ¿Por qué? Porque el primer diagnóstico que hicimos, ya en el primer ciclo, no estaba correcto, porque el diagnóstico nos dijo que era el tubo o la marca, ¿cierto? El fabricante del tubo. Y luego, ¿cierto? Echamos a correr nuevamente nuestro ciclo, hacemos, ejecutamos, ¿cierto? La planificación, verificamos y luego actuamos. Eso es un poco el ciclo de Deming ya explicado a grandes rasgos. El PDCA o el PHBA. ¿Alguien lo aplica? ¿Alguien de ustedes, chiquillos, trabaja con este ciclo? ¿O solo lo han visto como teoría?
Si la norma 9001 debiese incluir el ciclo porque es una herramienta, ¿ya? Allá se aplica, profe, pero no sé, debe tener otro, o deben llamarle de otro nombre, porque nosotros estamos bajo la norma 9001-2015. Entonces, O cuando están usted está usando otra hablando, herramienta, ¿cómo? o están usando otra herramienta, ¿ya? Como Claro, le decía, porque las herramientas son variadas. cuando somos auditables o por auditor externo, lo auditan, claro, auditan a la planta, a la compañía, pero auditan a las áreas. Entonces, la área que yo soy uno de los que nos auditan regularmente porque soy como el supervisor más antiguo, tengo un poco más de experiencia, entonces siempre me llegan a auditar y ahí el auditor me dice, ya, me dice, cuénteme de su área. Y ahí uno parte por la planificación, qué hacemos, entonces es lo mismo lo que está mencionando acá, es como que fuera, como le presentamos al auditor de qué, o qué hacemos en base a qué. Claro, o sea, lo que hacen los auditores es preguntarte un poco cuando dicen, cuénteme. Eh, Te dejan un poco explayarte para que lo que los operarios, ¿cierto? Jefaturas, supervisores comparten, ¿cierto? Acerca de la gestión de la calidad, tenga, tenga, ¿cómo es que se llama? Relación con lo que está declarando la empresa, ¿ya? La, una cosa tenemos que tener en cuenta nosotros, que cuando auditamos, lo que nosotros nos auditan es lo que nosotros declaramos, ¿ya? Nunca nos van a exigir, dependiendo, al menos que sean súper específicas la auditoría, no nos van a exigir cosas que nosotros no hayamos declarado. Entonces, eso pasa mucho cuando la empresa, el término de pisarse la cola, ¿ya? La empresa, ¿cierto? Como para buscar sorprender a los auditores, ¿cierto? Hacen unas declaraciones extremadamente amplias, ¿cierto? Y abarcan demasiadas cosas. Entonces, cuando viene la auditoría y empiezan a hacer los levantamientos, empiezan a hacer las preguntas, ¿cierto? Se dan cuenta con que no cumplen ni siquiera con la mitad de lo que declararon. Entonces, obviamente, ahí van con el timbre de rechazado, ¿ya? Entonces, ahí hay que ser cuidadosos. Por eso, generalmente, cuando vienen las fechas de auditoría, lo que pasa es que imprimen todos los documentos necesarios, ¿cierto? El derecho a saber, las políticas de la empresa, ¿cierto? La misión, visión, ¿cierto? Se la entregan a todos los trabajadores para que las repasen, las lean, las pegan por todos lados de la empresa para que se las sepan de memoria, así como para que las reciten cuando se las preguntan, ¿ya? Pero eso es para que haya una concordancia entre lo que la gente que trabaja en la empresa dice, ¿cierto? Versus lo que la empresa declara, ¿ya? Pero el ciclo PDCA es una herramienta, entonces no necesariamente la pueden estar aplicando. Eso era la clase de hoy, muchachos, ¿ya? Eso es un poco relacionado con la implementación, ¿cierto? De la mejora continua. Perdón, de la mejora continua, de las estrategias de mejoras, ¿ya? La mejora continua es algo que siempre se busca en realidad. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo ok? El módulo del trabajo, el módulo 3 revisé el trabajo, la rúbrica es súper largo. Ya, a mí me pidieron ayer que revisara los trabajos, ya, así que me tiene que hablar uno de los jefes que tengo, que me confirme que soy el profesor revisor y me pongo a revisar los primeros trabajos, ¿ya? Así que el módulo 2 y el módulo 3 yo no he revisado los trabajos, chiquillos, ¿ya? Así que, pero ahí los voy a estar revisando. Lo único, como les decía en la clase anterior, lo que tienen que hacer ustedes es descargar la rúbrica, ver lo que se les está pidiendo y tratar de trabajar con la rúbrica. Siempre, 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 chiquillos, que hay una rúbrica de medición, ustedes la tienen que tener a mano y elaborar sus trabajos en base a eso, porque eso es lo que se les está pidiendo que cumpla, ¿ya? Así que es el único consejo que les puedo dar. Si es largo, póngase a trabajar desde ya nomás, para que
cumpla con las fechas de entrega. Eso, nos estamos viendo la próxima semana, que es el último módulo que vamos a ver, ¿ya? No se terminan las clases. ¿Ya? Y los trabajos espero revisárselos dentro de esta semana, el trabajo uno al menos, para que puedan tener su nota. Profe, el M2 me equivoqué en su nombre y ya lo mandé. No se preocupe, Iris, ya lo importante es el contenido, así que espero que haya hecho un buen trabajo. ¿Ya? Ya. Nos estamos viendo. Chao, chao, que estén bien.